Tres asignaturas que se deben tener aprobadas para esperar bien al Señor, dos errores habituales que conectan al papado y la segunda venida, y cómo sacar más fruto y sentido al rosario parusíaco. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es 1 de octubre, arrancamos el día de Santa Teresita de Lisieux, el mes de octubre, mes dedicado especialmente al rezo del Santo Rosario, que es el arma que nos ha dejado Nuestra Señora para que podamos vencer en esta batalla final y podamos superar esta lucha contra el misterio de iniquidad. No es ningún capricho del cielo, es una realidad. Necesitamos orar, es palabra de Dios, orar en todo momento, y la Virgen nos da el Santo Rosario. El Santo Rosario que ya nos enseñó en un que teníamos que agarrarlo por la cruz. Agustín Aranda nos va a dar ahora unas pautas fundamentales para entender lo que es el rosario parusíaco. Y recordamos una cosa, la primera frase que Nuestra Señora en Umbe dijo el 23 de mayo del año 1969, porque si es bien es cierto que se empezó a aparecer en el 41, incluso en el 68 se aparece San Pedro, y San Pedro es el primero que toma la palabra para dirigir un mensaje a la vidente, de palabra, de voz, que se escuche. Fijaos qué curioso, San Pedro, ¿qué querrá significar eso? Que el papado es fundamental en Umbe porque la Virgen nos orienta para entender lo que pasa en este tiempo de crisis y de prueba final en la Iglesia. Bueno, pues la Virgen dijo eso. ¿Sabes en qué mes estamos? Eso se lo dijo en el mes de mayo del año 69. Y hoy la Virgen nos dice a ti y a mí, ¿sabes en qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos, Agustín? ¿En qué mes? ¿Y por qué? Es importante esa pregunta. Hola, muy buenas tardes. Estamos en el mes de octubre, el mes que tradicionalmente nuestra Madre la Santa Iglesia ha dedicado a promover el rezo del Santo Rosario. Sabemos que hay que rezarlo todos los días del año, igual que no solamente hemos de sentir el amor maternal de la Santísima Virgen en mayo, si bien es cierto que el mes de mayo tradicionalmente se ha conocido como el mes de María. Bueno, en el programa de hoy vamos a dar algunas pautas para enfocar el rezo del Santo Rosario hacia la parusía. No solamente porque la Santísima Virgen, la Señora del Rosario, añadiera unas bellas jaculatorias y realizara algún cambio en las letanías. Esas adiciones están enfocadas a la parusía, a la venida de su Hijo, sino porque nosotros, tras todos estos meses de profundizar en los mensajes de la Santísima Virgen pura y dolorosa en Umbe, hemos visto que si ella en 16 o 17 ocasiones recomienda rezar el rosario, se aparece con el rosario, reza el rosario con la vidente y otros feligreses, pide que el rosario sea pasado por el agua bendecida del pozo de Umbe, y si ella en Umbe dice, vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad, cosa que empezamos a entender tras el fallecimiento de Benedicto XVI, con la ayuda de una seglar, fue así. Una seglar, no me refiero a la monja, a la religiosa que colaboró con anterioridad, sino una seglar amiga nuestra, fue la primera en percatarse de que la Virgen en una ocasión decía, vengo por mis hijos, y en otros momentos decía, vengo por toda la humanidad. Nosotros nos pusimos a meditar, a rezar, a trabajar, y de ahí vino pues eso que es tan importantísimo, saber distinguir qué venida es la de vengo por mis hijos, que ya recordamos que se refiere al aviso, que está muy cerca, el segundo Pentecostés, y qué venida es aquella referida por la Virgen como vengo por toda la humanidad. Pues esas venidas tienen encaje preciso en el Santo Rosario. De esto ya hablamos en un capítulo de los 23 de los que se compuso la serie Umbe Básico, pero no está de más recordarlo hoy. Y así lo vamos a hacer. Pues muy bien, Agustín, magnífico. Vamos entonces al grano, a tratar de ser lo más didácticos posibles, aunque ya, como muy bien has dicho, está en Umbe Básico. Quien no haya visto la serie completa, que se anime a ver la canal de YouTube Umbe Básico, 23 capítulos que resumen absolutamente todo lo más esencial de Umbe. Adelante. Pues si te parece, voy a hacer una disección de las distintas partes del Santo Rosario, asociando cada misterio al vengo por mis hijos o al vengo por toda la humanidad. Después vamos a repasar
los 17 momentos en los que la Virgen en Umbe aparece vinculada al rosario. Por último, podemos, si nos da tiempo también, ver las 15 promesas del rosario, y en este programa hemos de incluir también errores parusíacos que se cometen y hacen que, aunque el fiel diga que está esperando al Señor, pero realmente está mal situado. Es como quien está esperando el autobús, pero en la parada de enfrente. Bueno, vendrá un autobús, pero si se sube no será el autobús parusíaco, por decirlo así, ¿no? Entonces, no es suficiente con saber que más o menos por esta zona pasa el autobús, sino que qué número de autobús y en qué acera, para saber distinguirlo, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Vamos a hacer hoy esquemáticos. El Santo Rosario tiene 4 partes: misterios dolorosos, gozosos, gloriosos y luminosos. San Juan Pablo II, que tenía la gracia de Estado y la autoridad espiritual para ello, el 16 de octubre del año 2002, recomendó en su encíclica El rezo del Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María que se meditaran los 5 misterios luminosos. Bien, pues nosotros nos dimos cuenta de que los misterios dolorosos, como bien sabemos por lo que hemos oído que ha sucedido en algunos exorcismos, son los que más golpean y desarman al enemigo de la Virgen, los dolorosos. Para los dolorosos, nosotros no podemos hacer una correspondencia entre el vengo por mis hijos, el vengo por toda la humanidad y el triunfo del Inmaculado Corazón de María. No, toda la vida del cristiano es dolor, es amor, un amor con cruz, y por eso los dolorosos que se rezan hoy precisamente, los martes y los viernes, quedan al margen de esta clasificación. Pero en los otros 3, gozosos, gloriosos y luminosos, sí observamos que tenían algo en común que vamos a repetir. Los primeros misterios son un dogma de fe que hay que asumir plenamente, si no, mal empezamos. La encarnación del Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María, la resurrección del Señor y la necesidad de ser hijo de la Santa Madre Iglesia, unirse a la fe de la Iglesia por el sacramento del bautismo. Bien, una vez que asumimos eso, no es inmediato el encuentro con el Señor, pasaríamos a los segundos misterios, que en el caso de los gozosos serían la visitación de María a su prima Santa Isabel, que ya estaba embarazada del precursor, de Juan Bautista, que es Elías, si queréis creerlo, vino con el espíritu de Elías, igual que va a suceder ahora en la parusía, Elías aparecerá. Hay que, digamos, acompañar a María antes de los terceros, que serían el aviso. El segundo misterio glorioso sería la visitación de María, el glorioso, la ascensión, la gloriosa ascensión del Señor, segundo misterio glorioso. Hay que estar acompañando a María después de la resurrección durante 40 días para participar de la gloriosa ascensión. Está muy relacionada la ascensión con la segunda venida. Incluso desde el punto de vista físico, es como deshacer el camino. El Señor subió y volverá. Eso está en Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacéis ahí, Galileos, que estáis pasmados mirando al cielo? Pues venga, manos a la obra, porque este mismo a quien habéis visto ascender fue arrebatado, como dice la Escritura, volverá. Ya no volverá como inocente corderito para redimir, ya vendrá como el rugiente león de la tribu de Judá para juzgar. Los segundos misterios luminosos, pues esa manifestación de la divinidad de Jesús en las bodas de Caná a instancias de la Virgen María. Había 6 tinajas, 2 veces 3. Recordemos que el 23 es el número de la Virgen. Remitimos a la serie Umbe Básico de 23 capítulos. Pues había 6 tinajas de agua para la purificación de los judíos. Tenemos que salir de la vía purgativa junto a la Virgen para poder participar de las bodas del Cordero. El segundo misterio luminoso es una prefiguración de las bodas del Cordero, del Apocalipsis. Y ahora ya llegamos a los terceros. El tercero se correspondería al aviso. Cuando viene, el Señor ya viene. El tercer misterio gozoso, el nacimiento del Hijo de Dios,
en el portal de Belén. La Virgen anunció que ella venía en un establo, en Umbe, vengo por mis hijos. Eso se correspondería al aviso. Ya sabemos que si alguien no está bautizado, pues no está en disposición de recibir a Dios Espíritu Santo en plenitud. En el segundo Pentecostés, que tantísimas veces la Virgen refirió, por ejemplo, al padre Gobi, al padre Stefano Gobi. El tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo sobre Nuestra Señora y los apóstoles. El tercer misterio luminoso, el anuncio de la venida del reino de Dios y el llamamiento a la conversión. En el tiempo que queda, todos mis hijos tendrán que pedir perdón a Dios. El Señor iba predicando y obrando milagros. El agua seguirá curando. La Virgen nos prepara para el aviso. Vengo por mis hijos. Una sola vez, dijo la Virgen, vengo por mis hijos en Umbe. En ese mismo día en el que ella nos dio la pista para saber que ese papa reprobado se saltó el diaconado 6 meses y pico antes de su inválida ordenación sacerdotal, el 13 de diciembre del 69, porque es un papa que no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. No es ni siquiera diácono. Y en ese mismo día, el 8 de junio de 1969, la Santísima Virgen dio una profecía que se acaba de cumplir. Este papa, hombre violento, lo llamó hombre, como San Francisco de Asís, pagará por su pena, irá a bendecir islas, ya ha vuelto de hacer su viaje más largo de su falso pontificado, de bendecir islas, y la Virgen después habló de lo que pensamos que seguro que va a suceder en estos meses de otoño e invierno en el hemisferio norte, otoño e invierno, catástrofes y enfermedades previas a la aparición de la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que ella, la Virgen, refirió en Umbe, en el mensaje del aviso, y también el Señor refirió a Santa Faustina Kowalska, y en el capítulo 24 de San Mateo, veréis la señal del Hijo del Hombre. Ese es el aviso. Y ahora vamos al vengo por toda la humanidad. En Umbe, la Santísima Virgen, entre el aviso y los arrebatamientos, que serían en la mitad de la semana, dijo 3 veces vengo por toda la humanidad. ¿Y dónde situamos el vengo por toda la humanidad en el rezo del Santo Rosario? En los cuartos misterios. Cuarto misterio gozoso. Aparecen Simeón y Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, en la presentación del niño Jesús en el templo y la purificación de María, que no tenía por qué ser purificada, ni Dios tiene por qué presentarse a sí mismo, pero nos dieron ejemplo de cumplimiento y de humildad. Entonces Simeón, movido por el Espíritu Santo, porque era un hombre justo, lo contrario que Bergoglio, que es injusto, fue al templo, y mira si habría gente en el templo, pues solamente Ana y Simeón reconocieron al niño. Simeón tomó al niño en sus brazos y dijo, ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar marchar a tu siervo, lo cual suena bastante a arrebatamientos. Bueno, cuarto misterio glorioso, el arrebatamiento por antonomasia más importante de la historia de la humanidad, la gloriosa asunción de la Santísima Virgen María, dogma de fe proclamado el 1 de noviembre de 1950 por el vicario Pío XII. Y el cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor en el monte Tabor junto a Moisés y Elías. Elías, que fue arrebatado, vuelve a aparecer antes de la gran tribulación del Señor. Él sí pasó por la gran tribulación para redimir a todo el género humano, no así nosotros, no tenemos por qué estar obligados a pasar por la gran tribulación. Pues el Señor junto a Elías y Moisés se transfiguró, desprendió una luz, un bebía iluminativa, la Virgen en Umbe bendijo un rosario, lo convirtió y se volvió luminoso, y en esos cuartos misterios también vemos cómo la Virgen viene por toda la humanidad. Unos serán resucitados, como dijo San Pablo en Tesalonicenses, y esos precederán a los que serán arrebatados. Moisés podría representar a todos aquellos que han muerto en santidad, desde Adán y Eva, y Elías puede representar en el monte Tabor a aquellos que serán arrebatados antes de que el Señor pase por la gran tribulación. Y ahora vamos a los quintos misterios. El triunfo del Inmaculado Corazón de María. Ella lo prometió en Fátima. Al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Y en Umbe ella dice, al final, en los años 75 y 76, 11 de diciembre del 75 y 28 de febrero del 76. Estoy contenta, muy contenta con Umbe. El final es feliz. Es verdad que vamos a pasar, la humanidad tiene que purificarse, tiene que pasar por los 21 juicios apocalípticos de Dios, pero el triunfo es de Dios, es de la Virgen. Y en esos quintos misterios,
meditamos y rezamos el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el reinado del Espíritu Santo, en el descanso de Dios, en el milenio. Quinto misterio gozoso, el niño hallado en el templo. La Sagrada Familia pasó su gran tribulación. ¿Dónde está Jesús? Parecía que nunca más iban a ver a Jesús. Estaba en el templo, que eso nos va sonando a refugios eucarísticos. Hay que ir haciendo la transición del culto público al culto privado. El quinto misterio gozoso es ese. Jesús y María se abrazan y se estrechan sus corazones, la madre y el hijo, en ese momento tan gozoso, cuando el niño fue hallado en el templo. Quinto misterio glorioso, la coronación de María como reina de cielos y tierra. Y el quinto misterio luminoso, el sacramento de la Eucaristía. El reinado eucarístico, el Señor instituyó la Eucaristía y Juan Pablo II situó la institución del sacerdocio y la Eucaristía como el quinto misterio luminoso, pero primero hay que pasar por la cruz. Antes de que el Señor resucitara, en la Eucaristía está todo. En la Eucaristía está el Jueves Santo, el viernes, el sábado, la resurrección, todo. Jesús, con toda su presencia, alma y divinidad, está en la Eucaristía y es el quinto misterio luminoso. Así que cuando recemos los misterios del Rosario, según el día de la semana que toque, pues tenemos ya que tener en mente en los terceros, vengo por mis hijos, el aviso que pensamos que está cercano, en unos meses, el año que viene, cerca de la Semana Santa, seguramente. Recordamos esto no porque a nosotros nos guste dar fechas, a diferencia de otros, que dicen fechas y a ver si aciertan. No, nosotros, aunque el aviso fuera dentro de 2 o 3 años, o cuando Dios quiera, que para eso es Dios, nosotros seguimos manteniendo que en Umbe, entre el fallecimiento de Benedicto, el 4 de enero de 1970 y el mensaje del aviso, el 22 de junio de 1971, transcurrieron 2 Semanas Santas. Y eso lo seguimos manteniendo. El fallecimiento real de Benedicto, la sepultura, fue el 5 de enero del año 2023. Así que ya han transcurrido 2 Semanas Santas, la del año 2023 y la del año 2024. Por eso pensamos que el aviso puede estar en el entorno o anteceder a esa tercera Semana Santa. Pero no estamos diciendo eso como si fuera algo matemático de nuestra cosecha. Si luego pasa la Semana Santa del año 2025 y llegamos a, por ejemplo, a octubre del 2025 y no ha sucedido el aviso, no es que nos estemos equivocando porque todas las premisas restantes son válidas. Este Papa ya ha vuelto de bendecir islas, sucederán catástrofes, enfermedades, la cruz en el cielo, la primera línea generatriz de Umbe sigue siendo válida, la toma del vértice de la Iglesia por el Señor, la parusía será por etapas, vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, no cambia nada y hay que seguir rezando el rosario. Es decir, la Santísima Virgen no pidió que averiguáramos la fecha, no, lo que pide es que pidamos perdón a Dios y que recemos el rosario. Entonces, en eso tenemos que estar. Ahora van a proliferar como setas programas, comunicadores, youtubers hablando del aviso, incluso hay una película sobre el aviso. Bueno, a mí me parece más bien positivo porque todo lo que sea que a la gente le suene, todo lo que sea eso, bien. Pero de nada va a servir si no está uno trabajando de verdad para salir de la vía purgativa y situarse en la vía iluminativa. Así que menos cábalas, menos picoteo, más recogimiento y de esa manera ya llegará el aviso si Dios no nos va a preguntar, pero estaremos preparados si rezamos de verdad, con pureza de intención, el Santo Rosario Parusíaco de la mano de la Virgen pura y dolorosa de Umbe. Totalmente, Agustín. Muy buen resumen, has hecho de todo, lo has sintetizado todo al máximo. Esto es lo fundamental, prepararnos, y tratar de purificarnos, de prepararnos para el aviso. Y ya está, y dejar de picotear, hacer caso a la Virgen, rezar el Santo Rosario, tener en cuenta que el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Venimos diciéndolo, tenemos que recogernos, tenemos que dejar de distraernos con tantas cosas. Nosotros hacemos vídeos porque no tenemos más remedio.
Ahora vamos a tener, Agustín, la distracción del sínodo de la sinodalidad, el siniestro sínodo de la sinodalidad, que como árbol malo sabemos que solo puede dar frutos malos, que nos tenemos que desligar espiritualmente de cualquier intento que tengan de vincularnos, Bergoglio y su gente, a los católicos, de decir que es en nuestro nombre. No, en mi nombre no. Bueno, Agustín, entonces, nos centramos este mes de octubre en el rezo del Santo Rosario. ¿Qué otra cosa más querías decir? Podemos dar un repaso a los 17 momentos en los que en un la Santísima Virgen aparece vinculada al rosario, bien con el rosario en su muñeca, bien porque pide rezar el rosario, bien porque pide que los rosarios se pasen por el agua o porque lo convierte, lo vuelve luminoso. Si te parece, vamos a alternativamente leer esos momentos. No sé si los tienes. Sí, perfecto, perfecto. Pues empiezo yo, si te parece. El primer punto podría ser que el 25 de marzo de 1941, martes, en la segunda parte de ese mensaje, era la solemnidad de la Anunciación de Nuestra Señora. Y se habla del rosario. Ella apareció con un rosario. Segundo momento, 3 de enero de 1970. Rezaron el rosario y en ese día abandonaron la casa y apareció la Virgen con ellos en ese velatorio que coincide en el calendario con la muerte de Benedicto, 3 de enero del 70. Sí, efectivamente, en lo de 1941 hemos dicho que la Virgen no habló, habla con los gestos, mostrando el rosario. Bueno, el tercer punto podría ser el 27 de marzo del 70, rezaron el rosario y se apareció Nuestra Señora, era Viernes Santo, aparecieron 2 cruces en las gafas de la vidente, lo cual es muy llamativo porque nos está diciendo que el aviso está ya al caer. Vengo por mis hijos y vengo por toda la humanidad, porque esas 2 venidas de la Virgen se parecen entre sí todo lo que se pueden parecer. Y aclaremos, la Virgen viene con todo el séquito celestial, que nadie piense que las venidas de la Virgen son aparte de la venida del Señor, y luego por otro lado vienen los ángeles, y después aparece San Pedro, y cada uno aparece cuando tiene a bien. No, eso no es así. La venida del Señor es única para cada persona viva, lo que pasa es que se desarrolla por etapas, el iterum, que ya explicamos, y viene con su séquito celestial. Igual que Dios, Espíritu Santo, ahora en el aviso, claro, es que la Santísima Trinidad es un solo Dios, no es que venga el Espíritu Santo y el Hijo esté pendiente de otra cosa. Es una venida del Señor. Sí, exacto. Agustín, si te parece, yo voy a leer todos los puntos y tú los comentas brevemente. El punto 4 es el 27 de junio del 70, rezaron el rosario, bajaron del tejado las 3 palomas y permanecieron inmóviles frente al sitio donde la semana anterior se había visto a la Virgen. Sí, continúa, ¿no? ¿Vas a leerlos todos? No quería seguir comentando brevemente cada punto que sí. yo vaya leyendo, ¿tú vas comentando brevemente? Sí, de acuerdo. Bueno, la mayoría no tengo nada que comentar o muy breve. Bueno, aquí ¿qué puedo comentar? Las 3 palomas representan las 3 fases de la parusía. Esas 3 palomas un día vinieron y era visible la Virgen y otro día no. Es decir, para unas personas será visible la venida del Señor y otros no se van a enterar de que ha sucedido la parusía. Así entendemos nosotros las 3 palomas. Hay un cuadro, una estatua de la Santísima Virgen allí en la Casa Santuario, donde tú te diste cuenta de algo que es bastante intuitivo. En el manto de la Virgen aparece como dibujado el número 7 y debajo las 3 palomas. ¿Se puede estar refiriendo a que la última famosa semana de Daniel de 7 años habrá 3 momentos de la parusía? Pues pensamos que sí. Efectivamente, pues el siguiente punto es el 14 de julio del 70, que se apareció la Virgen justamente mientras rezaban el Santo Rosario. Sí, continúa. Sí, otro punto, otra fecha, 26 de septiembre del 70, la Virgen bendijo y convirtió el rosario, que se volvió luminoso y desprendió un maravilloso olor. Sí, en ese día la Virgen dio la catequesis sobre la sangre de su hijo y lo quiso ella hacer así. Ese objeto, luego, una vez que ya es directamente convertido y bendecido por la Santísima Virgen, no debe usarse para la oración diaria. Es una reliquia. Bueno, la Virgen dijo que había que tomar el rosario por la cruz. El rosario es cristocéntrico, la Virgen no se reza a sí misma. De hecho, hay un par de momentos en Umbe en los que ella pasa las cuentas de 10 en 10. Eso es justamente el siguiente punto que íbamos a decir. Eso fue el 30 de octubre del 70, rezaron el rosario junto a la Virgen, que ella pasaba las cuentas de 10 en 10. Luego tenemos otro punto, que es el 16 de diciembre del 70, al finalizar el rosario, por mandato de la Virgen, Felisa besó el rosario.
Sí, en ese día además ella, la Santísima Virgen, se personó y reprendió en persona al párroco. Aquel párroco de Vizcaya representa a todos los sacerdotes del mundo, diáconos, más todavía obispos y más aún cardenales, que no quieren resolver y escuchan a Tucho, en fin. Así que se den por reprendidos si no están resolviendo sobre la situación de la Santa Madre Iglesia. Efectivamente, Agustín, y el 24 de diciembre del 70 la Virgen rezó el Santo Rosario con la familia, como siempre la Virgen, cuidando mucho la familia, porque como bien sabemos, Agustín, es la última guerra, la hace el diablo, entre otras cosas, contra la familia, ¿verdad? Sí, es que hay que rezar el rosario en familia siempre que se pueda. Yo cuando veo la ocasión, a la gente no solamente le digo que rece el rosario, sino que lo haga con su familia. Bueno, y ahora pasamos ya al punto 11. El punto 11 dice que el 23 de mayo del 71, la fecha del mensaje central, cuando nosotros 50 años día por día hicimos el primer programa, en el año 2021, pues en esa fecha, el 23 de mayo del 71, rezaron el rosario frente a la Virgen. Luego tenemos el 22 de agosto del 71, la Virgen se apareció al rezar el sexto rosario, segundo misterio, tercer Ave María. 2 veces 3, es decir, el 23, que es el número de Nuestra Señora. En este mensaje se explican los 5 misterios gloriosos del Rosario, mensaje de la vía iluminativa, entre los del 13 de agosto del 71, vía purgativa, y el 25 de agosto del 71, vía unitiva. Esto es bastante ilustrativo, ¿no, Agustín? Sí, pero de esto nos dimos cuenta después de 2 años de trabajar las apariciones de Umbe. Que se aparezca la Virgen en el sexto rosario, 2 veces 3, en aquella época la Virgen no va por delante del Papa de la época, aún no estaban los misterios luminosos y ella por eso se aparece con un rosario de 15 misterios, porque si no, además, aquella buena familia la hubiera dejado descolocada, ¿no? Si se hubiera presentado con 20 misterios. Entonces, cuando rezaban el sexto rosario, 2 veces 3, en el segundo misterio, tercer Ave María, se apareció la Virgen. Bueno, ese es el misterio de la gloriosa ascensión del Señor, que precede al vengo por mis hijos, el tercero, Pentecostés, la venida de Dios Espíritu Santo sobre la Virgen y los apóstoles. Y toda la información riquísima de ese mensaje vamos a decirla, porque no hay ninguna fecha al azar, arbitraria. Ya sabemos que la Virgen en Umbe ha tenido que aportar la información de forma encriptada, no solamente con las palabras, sino con las fechas, con la relación que hay entre un mensaje y otro. Bueno, en ese verano del 71, el 13 de agosto, día muy señalado, muy mariano, nuestra Madre la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordia, es un 13 de agosto, se le apareció a Sor Patrocinio. Hago un inciso, si se le hubiera hecho caso a la Virgen del Olvido, Triunfo y Misericordias, no habría apocalipsis, se acabó. Ya está. Pero como no se le hace caso, pues se lleva desoyendo a la Virgen 2 siglos prácticamente, porque esa aparición fue de las primeras en los últimos 2 siglos, después de la medalla milagrosa a otra monjita. Bueno, entonces el 13 de agosto del 71, la Virgen dijo que a los dignos los librará de todo castigo. Pero también aparecieron almas del purgatorio. Es decir, nos tenemos que purificar para no ir a la gran tribulación, a los 3 años y medio finales de la santa ira de Dios, que coincidirá con la persecución brutal del hombre de pecado. El siguiente día en el que se apareció la Virgen fue 22 de agosto del 71, festividad de la realeza de María, Santa María Reina, quinto misterio glorioso. En ese día, la Virgen amonestó a Santa Felisa porque fue a una misa funeral por el fallecimiento de su tío y no comulgó sin ningún motivo. La Virgen quiere que comulguemos. Esto que sirva para todos aquellos que dicen que ya no hay que ir a misa. Eso será, señores, en la mitad de la semana. Léanse a Daniel. Y no ha empezado la semana. ¿Cómo que no hay que comulgar? Hay que comulgar en gracia de Dios. No inventen ustedes nada, por favor. Entonces, hay que comulgar dignamente, de rodillas, en la boca, por supuesto. Entonces, en ese 22 de agosto del 71, la Virgen se apareció cuando se rezaba el sexto rosario, en el segundo misterio, tercera Ave María,
y dijo que mi hijo se espera sonriente en las puertas del cielo. Eso vale tanto para el vengo por mis hijos como para el vengo por toda la humanidad. Ella, en el año 71, el 11 de febrero, dice que veremos los que sean dignos y reciban en plenitud el segundo Pentecostés, cuando se descomponga la señal del Hijo del Hombre, pues tendrán una percepción de Dios. Y en la mitad de la semana de los arrebatamientos, dijo la Virgen, descenderá mi Hijo el Señor. Pues este 22 de agosto del 71, día de la realeza de María, una semana después de la gloriosa Asunción de María, 15 de agosto, la Virgen dio este mensaje y le puso como penitencia a la vidente rezar un Padre Nuestro, 3 Ave Marías, 1, 3, una parusía en 3 momentos y 2 salves. Vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, porque el Salve Regina es especialmente indicado para entender que esto efectivamente va a ser un valle de lágrimas y que confiamos en ella para ver a Jesús. Es decir, este mensaje es riquísimo y antecede al de la vía unitiva. La Virgen no inventa ninguna nueva teología, ya lo que pasa que es la maestra, la madre de la Iglesia, y lo explica de forma que sus hijos, los que estén atentos y estudien, captan la lección. Nosotros humildemente procuramos ser de ese grupo. Entonces, si el 13 de agosto ella refirió la vía purgativa, el 22 de agosto del 71 la vía iluminativa, y el 25 de agosto le dio a Santa Felisa la visión del cielo, vía unitiva, donde el fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola, dijo: reuníos los dignos en torno a este pan en el cielo. Evidentemente eso se aplica ahora a aquellos que estén preparados para hacer la transición del culto público al privado, y también a aquellos que hayan salido de la vía purgativa y estén en la vía iluminativa, serán arrebatados y participarán de la boda del Cordero. Bueno, pues en ese mensaje, el 25 de agosto, la Virgen dijo, mostrando la visión del cielo: Dios aquí no quiere injustos. Bueno, es que no es casualidad, Agustín, que diga la Virgen eso el mismo día que el fundador de los jesuitas, San Ignacio, se aparezca ahí de ese mensaje, hablando de los dignos. Y la Virgen confirma que los injustos en el cielo no. Mucha casualidad. ¿Por qué el fundador de los jesuitas no tendrá algo que ver con el injusto Bergoglio infiltrado en la orden de los jesuitas? Pues tiene todo que ver. Quien no quiera creer ya a estas alturas, ya con un me decimos, como decía San Agustín: para quien quiera creer, tengo 1000 pruebas. Para quien no quiera creer, quien no quiera, no tengo ninguna. Porque ya da igual. Ya que venga de bendecir islas, que se forme la niebla en la Semana Santa del año 2020. Están todos los signos ahí, que el agua siga curando. Si no quieren creer, pues nada. Están desperdiciando ruinmente este tiempo que es de oro antes del aviso, y después muchos de esos sacerdotes participarán de la visión de esos 4 que lloraban y celebraban misa en el altar de Umbe: que hemos perdido, nos llamaste y no te respondimos, pero aquí nos tienes ahora. Así que a tiempo están. De acuerdo, Agustín. Seguimos con el siguiente punto, 26 de septiembre, que creo que era así, del año 71, en 2 partes. En la primera parte dice que la Virgen recuerda que es el primer aniversario de la conversión del Rosario y de la catequesis que ella dio sobre la sangre de su hijo, y en la segunda parte la Virgen mandó que se rezara un rosario en su presencia, y ella también rezó. Obviamente no lo reza igual que nosotros, Agustín. Así es, ella siempre acompaña, es un rato de estar con la Virgen María. Por eso ella, sabedora de que nos vamos a quedar sin misa, pidió en Akita que se rezara el rosario, porque para eso no hace falta ningún sacerdote. Y con las modificaciones parusíacas que ella ha añadido, la potencia exorcista y el aumento de fe, esperanza y caridad para resistir en esos años tan durísimos en los que el gobierno del mundo va a estar en manos de los enemigos, pues va a ser enorme si rezamos el rosario parusíaco. Ella dijo: reinará el Señor reinará. Sí, además una potencia que nos da el rosario, porque en fecha 15 de noviembre del 72, que es otro punto que queríamos comentar, le dijo al hermano Uribarri que los 23 rosarios los sumergiera en el agua, porque ella daba una promesa. ¿Qué promesa dio la Virgen, Agustín? La gran promesa del agua de Umbe es que todo aquel que lleve un objeto pasado por agua de Umbe será iluminado y protegido del enemigo. A esto tenemos que hacer un par de matices. Que nadie se agobie si no puede peregrinar a Umbe, porque viva, por ejemplo, en América o en las islas, que ha, entre comillas, bendecido el Papa violento. Porque llegados a este punto, con agua bendita y con mucha fe
encomendándose a la Santísima Virgen, ella opera. Igual que si alguien vive allí en la ría de Bilbao y sube a bañarse y a zambullirse en el pozo, a ver si le toca el premio, pues no le va a tocar. Porque esto no se trata de tener mucha suerte y vivir cerca del pozo de Umbe, o de tener muy mala suerte y vivir lejos. Pero sí es verdad que quien pueda que peregrine, que haga el esfuerzo, que haga esa penitencia, ahora que se puede, aún. Todavía no han cerrado el santuario, en fin, no demos ideas a Tucho. Yo creo que no lo van a cerrar porque no quieren ni nombrarlo. Y ojalá los obispos locales den la iniciativa para la construcción de la capilla. Bien. Efectivamente, Agustín. Siguiente punto, 28 de febrero del 76, que ya lo has comentado tú antes. Ella dijo: estoy contenta, muy contenta con vosotros, con el rosario venceréis, no lo dejéis de la mano, los que lo abandonan perecerán. Esto es una predicción muy clara, los que abandonan el rosario perecerán. La Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida. Yo seré vuestra fortaleza y vuestro consuelo en esos días. Es para meditar ese mensaje, porque además ahí ella describe los 6 azotes que vienen para las Españas. Bueno, y el último punto, el 8 de diciembre del 88, dice la Virgen que los demonios están sueltos en la tierra, con el rosario venceréis. Así que creo que está bastante claro, si queremos vencer, lo que tenemos que hacer, ¿no? En ese día, además, se produjo la clausura del año mariano, convocado por Juan Pablo II, el Papa de la Virgen, 8 de diciembre del 88. Es que ella está muy atenta a lo que hacen sus vicarios, los vicarios de su hijo. Igual que el 15 de noviembre del 72, que ella se apareció para dar un mensaje en plena gran tribulación, en tiempo de Pablo VI, pero que se transponen a nuestra época, pues el 15 de noviembre del 72, el vicario Pablo VI dio una catequesis sobre el demonio. Ese mismo día. Es que, claro, ella está pendiente. Es la señora de la historia, sabe las fechas, está fuera del tiempo y por eso, entre comillas, acierta. No es que acierte, es que Dios sabe cómo es el devenir de la historia. Efectivamente, Agustín. Bueno, pues entonces, si te parece, vamos entonces, ya que hemos visto clarísimamente la importancia trascendental de, si queremos vencer con María, necesitamos rezar el Santo Rosario, a ser posible el rosario completo cada día, el que pueda, y a rezar el rosario parusíaco, salvo los misterios dolorosos, como muy bien has explicado, y ya sabemos por qué, el sentido que tiene cada misterio. Vamos con las 15 promesas que, según el beato Alano, Nuestra Señora da a quienes rezan frecuentemente y con devoción esta oración. La primera: aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales. Muy bien, ¿la leemos alternativamente? Sí, claro, por eso estaba esperando que tú dijeras la segunda. Yo las tengo del libro de Jesusa, de Irazola, Las maravillas de Umbe. Segunda, prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente rezaren mi rosario. Tercera, el rosario es un arma poderosa para no ir al infierno, destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías y del hereje. Cuarta, el rosario hará germinar las virtudes y logrará que las almas consigan copiosamente la gracia de la misericordia divina, sustituirá en el corazón de los hombres el amor de Dios al del mundo y los elevará a desear las cosas celestiales y eternas. ¿Cuántas almas por este medio se santificaron? Quinta, el alma que se encomienda a mí con el rezo del Santo Rosario no perecerá. Sexta, el que con devoción rezase mi rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada. Se convertirá, si es pecador, perseverará en la gracia, si es justo, y en todo caso será admitido en la vida eterna. Séptima, aquel que sea verdaderamente devoto de María Santísima con el rezo del Santo Rosario no morirá sin antes haber recibido los santos sacramentos. Octava, quiero que todos los que rezan mi rosario tengan en vida y en muerte la luz y plenitud de la gracia y sean participantes de los méritos de los bienaventurados. Novena, libraré del purgatorio a aquellos que recen devotamente el Santo Rosario. Décima, los hijos verdaderos de mi rosario gozarán en el cielo de una gloria singular. Décimo primera, obtendrán todo lo que me pidan con fe los que recen el Santo Rosario. Décimo segunda, socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen mi rosario. Décimo tercera,
mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el Santo Rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. 14ª. He impetrado de mi Hijo que todos los cofrades del Rosario tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial. Bueno, esa es la misma que he leído yo, no estaban puestos en el mismo orden. Yo aquí tengo otra que dice, la 14ª, son mis niños aquellos que recitan el Rosario y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Jesucristo. Efectivamente, es que estaba alterado y como las palabras no coinciden exactamente, bueno, pues parecía que eran diferentes, pero no, has hecho muy bien en recitar la 13ª y la 15ª, pues ya dila tú. La devoción a mi Santo Rosario es una gran señal de profecía, o también podemos decir de predestinación, que diría San Luis María Griñón de Montfort. Todos aquellos que tienen verdadera devoción, ojo, siempre hay que distinguir entre la verdadera y la falsa. Todo aquel que tenga una verdadera devoción a María Santísima y la cultive es un signo, señal, decía él, de predestinación a la salvación eterna. Sí, en este año 2024, rezar el rosario parusíaco tiene la gran ventaja con respecto a haberlo rezado con anterioridad a la llegada de Bergoglio, de que te prepara muy bien para la parusía, pero también puede tener el inconveniente de que si se pretende rezar el rosario a cambio de no mover un dedo para defender a la Iglesia y no meditar los mensajes de la Virgen, ese tipo de mercadeo creo que no va a ser del agrado de la Santísima Virgen. Así que yo conozco... Con toda seguridad, Agustín, con toda seguridad. Sigue. Esos sacerdotes que yo conozco a más de uno, que no quieren saber a propósito nada de las apariciones de la Virgen y cuando se les habla, dicen, yo rezo el rosario. ¿Pretenden comprar su salvación así? Me temo que no. Que a estas alturas ya eso no va a servir, porque dicen eso porque se aman a sí mismos más que a la verdad, porque defienden la herejía de Bergoglio, y claro, eso no puede ser compatible con el rosario. Es como quien reza el rosario y quiere seguir teniendo un mal vicio, un mal negocio. Hombre, pues no le va a servir. Efectivamente. Esto lo advirtió el Padre Pío, lo he contado muchísimas veces, un señor casado que le engañó a su mujer, que le entró un cáncer, que volvió a su casa, su mujer le atendió los últimos días, se confesó y la mujer le preguntó al Padre Pío si se había salvado, dando por hecho que sí, porque había muerto confesándose. Y le dijo el Padre Pío que se había condenado porque se había pasado de listo, porque se había confesado de mala manera, había pecado contra la virtud, o sea, contra la misericordia, no tenía sincero arrepentimiento, no había dicho todos los pecados, en fin, que no podemos ir de listos con Dios. Lo hemos dicho muchas veces, ni tú ni yo, ninguno. Tenemos que procurar ser sinceros. La Virgen lo dijo en Garabandal y en Umbe en el testamento. Si le pedís perdón sinceramente, Él os perdonará. ¿Y qué más, Agustín? Que hoy me está gustando que vamos yendo muy sintético con todo sin enrollarnos. Sí, vamos a terminar. Hemos dicho que el 23 es el número de la Virgen. Esta misma mañana, un colaborador nuestro, muy devoto de la Virgen de Umbe, me ha pasado algo que me parece interesantísimo. Y es un detalle del juicio del Señor ante el Sanedrín. Bueno, pues, según la literatura rabínica, el tribunal para una comunidad de más de 120 varones era de 23 jueces, 23. En Jerusalén, según la Mishnah, había 2 tribunales de 23 miembros. Bueno, ¿esto suena o no suena a las diferentes partes del juicio con la Virgen? Vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad. 2 tribunales de 23 miembros. Yo me he quedado realmente impactado. Pero totalmente impactado, Agustín, es impresionante. Sí, y ahora vamos a ver, siguiendo con el 2 y el 3, de la mano del Santo Rosario Parusíaco, pues 2 errores que, digamos, conectan o unen conceptos tan importantes como son el papado y la segunda venida del Señor. Claro que tienen relación, no van a tenerla solamente porque ya sabemos que el falso profeta se hará pasar por papa y entonces vendrá el caballero victorioso del capítulo 19 del Apocalipsis, pues ya tiene toda la relación del mundo. Bueno, pues me gustaría que simplemente dijéramos, Arturo, estos 2 errores. A ver, para todos aquellos que dicen que ya están esperando el aviso, pero tienen por verdadero papa a Francisco, Arturo, ¿cuántos papas y cómo será el papa que haya cuando se produzca el aviso? Pues solamente puede haber un papa y además tiene que ser injusto. Entonces, como eso es palabra de la Virgen,
que cuando se produzca el aviso solamente habrá un papa y será injusto, ¿qué hacen ustedes teniendo por santo padre a Francisco y diciendo que ya mismo viene el aviso? ¿Me lo pueden explicar? Haciendo programas, entrevistas, participando en congresos y todo lo que a usted se le ocurra. Tendrá primero, si de verdad dice que está esperando el aviso, interiorizar y resolver que la Iglesia está en manos de un papa injusto reprobado por la Virgen, ¿no? Segundo error. Hay otros que ya presentan certidumbres, son muy listos ellos, y ya en referencia al papado dicen que Bergoglio ya, ellos aseguran que es el falso profeta porque se basan, por ejemplo, en la falsa vidente María de la Divina Misericordia. ¿Por qué dicen que Bergoglio es ya el falso profeta? Y si se muere, ¿qué hacemos, Arturo? Si se nos muere. Si se nos muere tenemos un gravísimo problema, no sé cómo lo resolverán. O si se echa para un lado y viene otro, no lo sé. Sí, o si se escapa por un túnel en el en la basílica centro esa médico, María, sí. En la basílica esa que él se ha organizado ahí para poder gestionar una falsa muerte, sea como sea, si se quita de en medio, ¿cómo podrán explicar que este personaje es el falso profeta? Bien, eso es una señal de que si la Santísima Virgen en ningún momento dice que Bergoglio sea el falso profeta del Apocalipsis, porque ellos ya lo dicen, son más listos que la Virgen. No, desde luego hay que ser cautos. Hay que decir, bueno, vamos a esperar y el tiempo terminará de confirmar si lo es o si no lo es. Y ya está. Ser cauto incluye, en el mensaje del 4 de junio de 1971, cuando la Virgen termina diciendo este papa, es decir, Bergoglio, después de muerto, no se le aparecerá a nadie, pues según nos enseña la Santa Madre Iglesia, interpretarlo como que es muy posible que muera, según las palabras de la Virgen, porque es más forzado buscarle la interpretación de que Bergoglio sí será el falso profeta y no muere, porque la Sagrada Escritura dice que no muere, sino que será arrojado vivo el falso profeta al infierno, y que la Virgen esté hablando de su segunda muerte y que Bergoglio no comparecerá en el juicio final. Hombre, yo prefiero quedarme con la primera y pensar que Bergoglio morirá, en cuyo caso no será el falso profeta. Pero hay otros que dicen que aparentemente aciertan. Ahora vamos a otro tipo de videntes. Explícame esa otra certidumbre que algunos insisten en decir que sí, que Bergoglio es verdadero papa, pero que el siguiente no. ¿Eso cómo lo pueden explicar? Sí, ahora vamos a hablar de los que parece que aciertan y dicen, el siguiente será el malo. Y vamos a suponer que efectivamente Bergoglio muere y llega el siguiente, ¿no? Los que creen en la falsa vidente Marga, que es leída en centros del Opus Dei, yo lo sé, a ver, no es que conozca lo que leen en todos los centros del Opus Dei, seguramente será afortunadamente una minoría la parte del Opus Dei que lea a la vidente Marga, pero como yo conozco a un director de centro que no quiere saber nada de Umbe, pero sí lee a Marga, y está en obediencia filial al Santo Padre Francisco por medio de su padre, el prelado Ocariz, claro, por eso van cuesta abajo y sin frenos, o sea, van a estrellarse. Mañana se celebra el aniversario de la fundación del Opus Dei, el Día de los Ángeles Custodios, en 2 de octubre, 96 años. Bueno, a este paso, el centenario, si es que lo celebran, porque Bergoglio seguramente los habrá destruido antes, lo celebrarán adorando a Satanás. Es decir, a tiempo están los del Opus Dei de ponerse en manos verdaderamente de la Virgen y dejarse ya de otro tipo de engaños. Bueno, pues Marga, la vidente Marga, dice que Francisco está preso en el Vaticano y que el siguiente será el bueno. En fin, esto hay que reírse por no llorar. El siguiente será el malo, que el siguiente será el malo, que él es bueno y que el siguiente será el malo. Pero ¿cómo puede ser malo si se supone que Bergoglio es verdadero papa y además bueno? Se supone que los cardenales que le han nombrado son buenos según ellos y entonces el siguiente cónclave, si lo hubiera según ellos, que lo va a ver y que va a dar como fruto uno malo y que no va a ser papa. O sea, si va a dar uno malo, ¿es siendo papa o que no es papa? Explícamelo. Es que es un galimatías. Para los que ahora en 11 años no han visto que Bergoglio es destructor y lo siguen teniendo por papa, para poder decir que el siguiente será el malo, tendrán que, en cuanto se muera Bergoglio y se convoque el cónclave, decir, que son muy listos ellos, hay trampa en el cónclave, el papa que salga será inválido, así.
o pretenderán que a los 10 minutos de salir al balcón profiera herejías y blasfemias y salga con un tridente y un rabo. Me temo que no será así. Entonces, ¿en qué se basarán para decir que el siguiente será el malo? Es una auténtica contradicción. Y como Bergoglio nosotros sabemos que no es papa, el siguiente ya no puede ser papa bueno, pero ni queriendo. Vamos, es que esto ya es una cuestión de que no se puede porque los cardenales son inválidos y Bergoglio ha destruido todo. Entonces, Papa el bueno, siguiente... perdona, papa bueno quieres decir papa válido, ¿no? Sí, papa válido, ¿no? Ni bueno ni válido, ¿no? Entonces, el siguiente no será papa, no puede ser papa. Entonces, ¿ellos cómo lo justifican eso? ¿Por qué? ¿En base a qué? ¿A que lo dice Marga? ¿O en base a que pueden adivinar lo que va a pasar a futuro? Eso es muy interesante. No han visto en 12 años lo que ha hecho Bergoglio en la Iglesia. Se han tragado 3 millones de herejías, blasfemias e insultos. Y ya saben a futuro lo que va a hacer el sustituto. Bueno, son unos fenómenos estos, ¿eh? Ya está. Y saben cómo va a ser el cónclave, que será inválido. Ah, ya lo saben, ¿no? Bueno, pues los que creemos en la Virgen pura y dolorosa de Umbe no tenemos ningún problema. Porque si Bergoglio tiene un sustituto, evidentemente Bergoglio se habrá quedado solamente en el destructor, el mal pastor de Zacarías, en el salteador del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 1. Y su sustituto sí será el falso profeta, que no será papa. A ver, don Javier... Reyes Airal. Airal y Yagüe. Vamos a ver. Tomen nota porque este error es gravísimo. Un verdadero papa no puede terminar con la Santa Misa, porque eso sería decir que las palabras del Señor en Cesarea de Filipo cuando instituyó el papado han fallado, porque si el Señor dice las puertas del infierno no prevalecerán y te daré las llaves a su amigo Pedro, que Pedro se la dio a Santa Felisa Sistiaga, como dicen ustedes, que se volverá malo y entonces pasará a ser de vicario a falso profeta. ¿Eso cómo se come? ¿Cómo se puede dejar de ser papa si precisamente tu gracia de Estado te impide hacer eso? ¿Un verdadero papa no puede hacer eso? Eso se come porque como para ellos Bergoglio es el papa, lo siguen defendiendo, o eso es lo que hace Yagüe. Reyes Airal hace otra cosa que es de verdad para sentarse por no caerse de espaldas. Dice que Bergoglio está trabajando para el anticristo, pero sin saberlo. Y que le prepara el camino. ¿Todavía a estas alturas sigue diciendo esa barbaridad, eso que no se cree nadie? ¿Quién se puede creer eso? Pues nada, es tontito, ¿no? Sí, y luego pues hay otro escritor español, no francés, José María Zavala, que sabe mucho del secreto de Fátima y del Padre Pío. Todo esto lo vamos a desarrollar dentro de un mes o dos en un programa que haremos sobre el catejón, pero que no le hable usted del Padre Pío en relación a Umbe, a ese tipo de personas, como José María Zavala, que no ha querido responder a unas dudas dudas para él, nosotros no tenemos dudas. Le enviamos el libro, no quiso respondernos, y en un grupo de oración de WhatsApp, que me apunté hace poco, yo creo que me apunté por que me lo dijo una amiga mía, bueno, por no hacerle el feo, y para saber que en un grupo del Padre Pío se dedican a bloquear a la gente que trata de decir el 23 de septiembre que el Padre Pío tiene un papel importante con respecto al papado. Bueno, me bloquearon. En fin. Pues esos son los dos errores, ¿de acuerdo? De no tener clara la relación del aviso con el papado. Cuando llegue el aviso habrá solamente un papa que será falso y ahora mismo lo que sí es prudente y sensato es hacerle caso a la Virgen de Umbe. Bergoglio es el destructor, el papa 9 veces reprobado y ya veremos. No queramos correr nosotros e ir por delante y saber ya quién va a ser el falso profeta y la fecha, que no, que eso ya llegará. Bueno, Agustín, vamos a concluir entonces definitivamente con las 3 cosas que hay que tener aprobadas, las 3 asignaturas que hay que tener aprobadas para poder estar en la vía iluminativa. Cuando venga Nuestra Señora, cuando vengan los momentos claves de la parusía, ¿qué hay que tener aprobado? Sí, para poder participar de la parusía del Señor en sus diferentes momentos hay que estar en la vía iluminativa. Y para eso, si enfocáramos los conocimientos parusíacos como si fuera un temario, o, bueno, el contenido de una carrera universitaria que se compone de varias asignaturas, hay algunas que hay que aprobar y no se pueden compensar con otras, porque son especialmente importantes. Conocemos a personas que tienen clara la primera línea generatriz de Umbe, que el vértice de la Iglesia está tomado por el enemigo, quién es Bergoglio, que Benedicto estuvo en sede impedida, que nunca renunció. Muy bien, eso hay que tenerlo claro
y ojalá muchos tuvieran claro ese punto, que ya es bastante, la primera línea generatriz de un B. Pero no basta si se cometen errores que te hacen suspender estas 3 asignaturas. Primero, no tener claro el cronograma de la pasión de la Iglesia. ¿En qué día de la pasión de la Iglesia estamos ya, Arturo? Pues a partir de la muerte de su santidad el Papa Benedicto XVI, entró la Iglesia, pasó del viernes al sábado santo. Estamos actualmente desde, podemos decir, el 1 de enero del año 23 en el sábado santo de la Iglesia. Así es. Si no admitimos que estamos en el sábado santo, no podemos estar de verdad esperando al Señor, la resurrección del Señor, como en una Semana Santa normal. Si alguien dice que todavía no está en el sábado santo, no dirá que al día siguiente sale la procesión del resucitado, ¿no? Habrá que estar en el sábado santo. Es muy importante situarse para no ser confundidos, ¿eh? Y nada, hay unos que corren mucho y dicen que ya estamos en la mitad de la semana, otros dicen que todos tendremos que pasar por la tribulación del Señor y que los 3 años y medio finales serán el Viernes Santo. Bueno, ahí hay unos bailes de fechas que hacen que la gente se pierda. Y esto que ahora mismo aparentemente no es muy importante, pero sí lo va a ser cuando el tiempo esté ya encima. Saber situarse y saber quién es la capitana del ejército y por qué. Porque la Santísima Virgen es la señora en el sábado santo. Si hubiera un verdadero vicario de Cristo, ella no le da un codazo para apartarlo y ponerse ella. Pero es que no lo hay. Por eso es ella la capitana. Así es. Y por eso viene enlutada y nos ha dado tantas señales en Umbe. Sí, y a diferencia de la primera venida de nuestro Señor, que digamos el papel de la Virgen fue muy oculto y súper discreto, ahora en esta segunda venida, como insiste San Luis María Griñón de Montfort, el papel de María Santísima es importantísimo y lo estamos viendo en Umbe, que ella como Señora del Sábado Santo nos acompaña de una forma tremenda para protegernos, para guiarnos y para orientarnos y entender ese cronograma que has dicho. Así es. Segunda asignatura, que no se puede tener suspensa, es asumir que la segunda venida del Señor será por etapas, no todo al final. Eso es ruinoso y lo descuadra todo. Vendrá a juzgar a vivos y muertos. Hicimos un programa explicando que Dios, para sí mismo, se reserva el concepto latino del credo iterum. Iterum, no es todo al final. Iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos. ¿Qué errores pueden derivarse de dejarlo todo para el final? Muchos. Vamos a destacar 2 porque el tiempo es breve. Por ejemplo, pensar que el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo se corresponde al juicio final. De eso nada. Ese es el juicio de las naciones, cuando el Señor entrega el reino a su Padre. Otro error. Pensar que la siega y la vendimia del Apocalipsis sucederán después de la caída del anticristo. Eso es no tener ni idea. ¿Cómo van a suceder después? Suceden antes. La siega es el vengo por toda la humanidad, los arrebatamientos. Y la vendimia se corresponde al proceso en los que muchos van a ser mártires de sangre porque se van a santificar a base de la santa ira de Dios, dejándolo para ese momento final, o llorando el que pueda amargamente el haberse puesto la marca de la B, en fin, eso es un misterio, porque no todo el mundo se la va a poner, ¿eh? Bueno, es que no, ya hicimos un B Apocalipsis, remitimos a quien quiera a que vea un B Apocalipsis y un B Arrebatamientos. Ha sido un verano muy productivo, por eso ahora, después de este verano tan productivo, vamos a bajar el ritmo y vamos a centrarnos en el rosario, porque si no, esto es un no parar, que la gente repase el libro, los capítulos, un B Arrebatamientos, un B Apocalipsis, y lo que hemos hecho sobre la demonia muda de Satán U2, que precisamente es la tercera asignatura que no se puede tener suspensa. Hay que tener una verdadera devoción a la Virgen María. Y si no se tiene una verdadera devoción, porque de algún modo se justifique lo más mínimo el origen masónico, esotérico, ocultista, diabólico de esa demonia muda, la Virgen de Satán U2, pues se le está haciendo un feo a la Virgen y no la estaremos agradando, nos estaremos perdiendo y no entenderemos sus mensajes, porque en lugar de meditar las palabras de la Virgen, nos pondremos delante de la demonia muda, allí a no se sabe qué. Y tampoco se puede tener una falsa devoción a la Virgen en el sentido de dejarla desprovista de su rasgo profético, que es lo que quiere hacer este actual Vaticano, ¿eh? Decir que
incluso apariciones que son verdaderas, las aprueban, las permiten. Bueno, han hecho una lista, hicimos un programa sobre diferentes calificativos que pueden recibir, siempre y cuando no tengan carácter profético. Solamente que la Virgen llama a la conversión, que la Virgen pide oración, que la Virgen pide que recemos para que no haya guerra, que la Virgen nos quiere mucho, que la Virgen es nuestra madre, que bueno, ya lo sabemos, pero a estas alturas del partido, la Virgen viene con un enorme poder exorcista para proféticamente decirnos cómo está la Iglesia, que está en manos del enemigo en los tiempos que vamos a vivir ya. Está claro que Tucho es el promotor del no profetismo, o podríamos decir que es el profeta del misterio de iniquidad, porque el Vaticano de Bergoglio y su gente, con Tucho a la cabeza, se han convertido en los portavoces del misterio de iniquidad y obviamente saben, pues no son tontos, yo siempre digo lo mismo, son malos pero no son tontos, saben quién pone el dedo en la llaga, quién les desenmascara, quién les desnuda, que no es otra que Nuestra Señora, la reina de los apóstoles y profetas, la madre de la Iglesia, que le importa a sus hijos y que desnuda a los falsos y que nos advierte a todos. Y el que no ve, pues a estas alturas es porque no quiere, Agustín. Pues sí, no se puede prescindir del espíritu de profecía. El otro día lo leíamos en el capítulo 19 del Apocalipsis. El don de profecía es el espíritu de Jesús, que él, como es Dios, evidentemente hace partícipe a su Santísima Madre, la Madre del Verbo, que ya, desde antes de ser ella anunciada, estaba preparada para ser el sagrario perfecto del Verbo encarnado, de Dios. Ella es la profetisa perfecta, asiento de la sabiduría. Entonces, no se la puede despojar de esa faceta tan importantísima, tan salvífica en esta época. Bueno, pues eso es lo que hacen, la despojan, presentan una iglesia sin profecía y por tanto sin Espíritu Santo, una profecía, no, una iglesia horizontalista, como lo dijo muy bien en el artículo Profecías Convergentes, García Polavieja, donde tanto las profecías públicas como las privadas convergen para advertirnos del tiempo que llegaba. Esto lo escribió en el año 2012 y radiografió de una manera impresionante a la figura que aparecería meses después, Jorge Mario Bergoglio, que nos trae eso, una iglesia falsa, horizontalista, sin profecía. Y lo triste de todo, Agustín, es, ya para terminar, último mensaje sintético, lo triste es que la gente de iglesia que se supone que de verdad quiere amar a Dios, no tienen fe en las profecías, ni públicas ni privadas, no tienen fe en el Espíritu Santo y siempre hacen lo mismo, aplazar el problema. Ya ocurrirá, ya vendrá, más adelante. Hacen eso y por eso pues el libro del Apocalipsis no es divulgado, los discursos escatológicos del mismo Señor son malinterpretados o se rebajan a un horizontalismo, en fin, esta iglesia, pues claro, por eso la oficial es falsa, porque ha perdido el don de profecía. Por su boca, pues no se habla la verdad. Solamente queda ya lo último, los sacramentos, porque Dios es fiel a su palabra, no como ellos, que muchos fueron ordenados válidamente sacerdotes, pero están siendo infieles a su vocación y a su llamado, y Dios se sigue manifestando, haciendo presente a través de los sacramentos. Pero esta iglesia ya no puede dar una buena pastoral, ni doctrina, nada. Es la iglesia del mundo, es la que fornica con el mundo. Totalmente, Agustín. Ya para terminar, quiero que me hagas una última reflexión, dado que en el mes de octubre vamos a, entre comillas, descansar, es decir, nos vamos a centrar sobre todo en la vida recogida, que es lo que tenemos que cultivar, el recogimiento del espíritu, de la oración, del rosario, de la adoración y de la meditación de la palabra de Dios. Un último mensaje, reflexión sobre lo que nos espera en este teatro del siniestro sínodo, de la sinodalidad y esos últimos coletazos que quieren dar. Bueno, pues es un escenario, una especie de conjura de los necios. Claro que habrá algo bueno allí, pero es que da pena que algunos ingenuos acepten la invitación de Bergoglio, porque Bergoglio los usa para blanquear el escenario, ¿no? Y para que digan, mira, ha venido tal cardenal que es ortodoxo, o ha invitado a un obispo que el pobrecillo ha sido reprimido por la dictadura de no sé dónde. Y es un ejemplo. Bueno, sí, pero ahí hay trampa, porque de un árbol malo no pueden salir frutos
Bueno, Bergoglio y los suyos no tienen ninguna autoridad espiritual. Es que no son nadie para convocar eso. No pueden hacerlo, por definición. Es como si alguien no es dueño de un local, allí no puede organizar algo porque no le pertenece, no tiene esa potestad, no tiene ese derecho, ni las llaves, ni es quien para invitar a nadie si no es suyo, porque es un usurpador. Así que, además de que, bueno, allí van a llegar teólogas, en fin, modernistas, van a desfilar todo tipo de personajes, ambientalistas, ecologistas, amigos de los migrantes, de todo, claro. Así que esa iglesia es la iglesia falsa, la iglesia que fornica con el mundo, que ya la describió Fulton Sheen, a quien no quieren beatificar, claro. Sí, que en vez del Espíritu Santo, al no tener profecía, lo que tiene es el espíritu del mundo, que ya no se escucha a Dios, se escucha al mundo, al espíritu del mundo, a los hombres, y encima se trata de justificar diciendo que es que ha soplado el Espíritu Santo, es decir, la mentira llevada a convertida en blasfemia, ¿no? En fin, terrorífico. Y luego, por último, ya el último comentario que quiero hacer y que quiero que me des tu opinión muy breve y ya sí que terminamos es pues ese congreso que a bombo y platillo en Garabandal se han dedicado a promocionar, que va a congregar a 400 o 500 personas en un lugar donde no tiene capacidad logística para acoger a tantísima gente. Va a ser un desastre, creo yo, no lo sé, ya veremos. Yo desde luego no voy a ir, lo he tenido claro desde el primer momento. Yo no me puedo involucrar en un congreso donde allí los organizadores y la inmensa mayoría son oficialistas, dan por bueno a Bergoglio y a Tucho Fernández y dicen que hay que escuchar lo que venga del Vaticano sobre las apariciones marianas y claro, con eso yo creo que si alguno va allí, como César, por ejemplo, que ha dicho que va a ir, pues tendrá que luchar contra todos ellos y explicarles por qué Bergoglio no es papa y que no se le puede dar credibilidad ni a él ni a nadie que hable en nombre del Vaticano. Sí, así es. Yo simplemente, como me imagino que acudirá don Jorge Fernández Díaz, gran garabandalista, a ese congreso en Garabandal, pues si alguien ve este vídeo, que le diga a don Jorge que le pedimos que, puesto que gracias a él y a aquella intervención lejana ya en el tiempo tuvo con don Javier Paredes, ellos nombraron de refilón en menos de 3 minutos UMBE, pues es que la Virgen se sirve de todos sus instrumentos y de ahí nosotros empezamos a tirar del hilo y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Pues si solamente a estas alturas se van a quedar en Garabandal para reunirse y hablar como si no existiera UMBE, que es continuación y confirmación de Garabandal. Pues mire, para eso, para quedarse en quejas, lamentos y suspiros de que mal está la iglesia, cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Mire, para eso no se reúnan, de verdad. Porque van a dar la sensación de que el malo es el siguiente, por ejemplo, o de que esto puede tener arreglo, o no sé, o que podemos fiarnos de esta iglesia, o que queda mucho tiempo, en fin, nada bueno. Si ustedes de verdad no focalizan el asunto de Garabandal bien, como hay que hacerlo. Así que les animamos a que no desperdicien esta oportunidad, ¿eh? Bueno. Sí, yo mucho me temo que, en fin, ojalá me equivoque y me lleve la sorpresa de que allí ha habido profetismo, que allí no ha habido cobardía, que allí no ha prevalecido el oficialismo. Ojalá, Dios lo quiera, que allí haya profetismo, que allí el Espíritu Santo sea el protagonista, porque si verdaderamente el Espíritu Santo en ese congreso de Garabandal es el protagonista, pues nos podemos llevar una grata sorpresa, pero tengo serias dudas. Agustín, muchas gracias por tu trabajo, por este trabajo que nos has presentado hoy, sintetizar las enseñanzas para que entendamos el sentido del rosario parusíaco y que Dios te bendiga, que podamos tener un mes provechoso. Agustín, que Dios te bendiga. Igualmente. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos.
Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Primera Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.